Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a cómo el Wall Street Journal presenta a los buscabonus de la agencia tributaria en España como una banda de ladrones. ¿Qué es lo que son? Son unos ladrones. Ladrones actuando impulsados por un gobierno que no solamente les da manga ancha para que roben a inocentes, sino que además se da la circunstancia de que les da bonus, algo que es vergonzoso y que todavía excita más el hecho de que esa hez de la hez del funcionariado español pues se dedique a convertir en víctimas a gente inocente. Y además, como dice muy bien el Wall Street Journal, sin luego pagar las consecuencias aunque pierdan el procedimiento judicial, que más del 51% lo pierden, como no podría ser de otra manera, pero no pagan en absoluto las consecuencias. La publicación del Wall Street Journal es todavía más severa que la del Financial Times del mes pasado, en el que se acusaba a la agencia tributaria española de ser una banda de ladrones. Aquí también lo dicen, que son una banda de ladrones, pero claro, piden una respuesta por parte de Estados Unidos. Vamos a ver, nosotros tenemos empresas, tenemos ciudadanos, tenemos inversores en España que han venido los buscabonus, que no son nada más que una banda de ladrones, y han caído sobre ellos. Y han caído de una manera que es ilegal, que es vergonzosa, que se te cae la cara de vergüenza de verlo. Esto tiene que tener una respuesta. Aquí el gobierno español a estos ladrones no solamente es que no los sanciona cuando han ido a por alguien inocente y se ha demostrado en los tribunales, sino que además a estos ladrones les da bonus. Y como les da bonus, todavía los corrompe más porque, claro, actúan a la busca del bonus. Claro, los buscabonus. ¿Y qué propone el Wall Street Journal? Pues muy sencillo. Que el presidente de los Estados Unidos, de acuerdo con una de las facultades que le otorga el Código Fiscal de Estados Unidos, adopte medidas de represalia contra España. Y por lo tanto, les haga pagar a los españoles que invierten, que viven, que trabajan, que tienen las empresas en Estados Unidos, lo mismo que los buscabonus están haciendo injusta y criminalmente con los ciudadanos americanos en España. Si esta medida se lleva a cabo, el golpazo que se van a llevar los españoles que residen, que trabajan, que invierten, que tienen empresas en Estados Unidos va a ser de impresión. ¿Y la culpa de esto quién la tiene? Los buscabonus y los que les pagan el bonus, así de claro. Esto es así. Como en última instancia a las castas privilegiadas en España lo que les importa es el dinero que le sacan a la pobre gente a través de los buscabonus, pues trae sin cuidado. Pero claro, esta es una medida que ya es distinta. Porque así, aquí si de pronto ya empresas españolas importantes, por ejemplo el Banco de Santander, es objeto de una represalia justificadísima y además legal por parte del presidente de los Estados Unidos, pues evidentemente la cosa puede ponerse muy seria. Y alguno dirá, bueno, pero no llegará tanto la cosa. Pues es que precisamente ahora se está viviendo la época en que la cosa puede llegar a eso y a más. ¿Por qué? Hombre, porque ya dejó muy claro Donald Trump en su discurso en Davos que lo que quiere es que la riqueza, las empresas, los talentos, las inversiones extranjeras se vengan a Estados Unidos. Y además, de una manera muy clara. No pierdan ustedes el tiempo pagando impuestos en Europa o donde sea. Vénganse a Estados Unidos que los vamos a tratar mejor. Al final, la bromita de los buscabonus va a acabar muy mal. De hecho, ya está acabando muy mal. Lo que pasa es que como siguen saqueando a manos llenas, pues parece que no se nota.
Esto va a acabar como el Rosario de la Aurora. No digo yo, porque en fin, eran otros tiempos y otros pueblos, que en un momento determinado los españoles van a reaccionar como los castellanos de las comunidades y se van a dedicar a justiciar a los recaudadores de impuestos y a quemar sus casas, porque vamos, sinceramente no lo creo. Pero o esto cambia o realmente las consecuencias van a ser devastadoras. Porque tú no puedes coger a gente sin moral, sin decencia, sin escrúpulo alguno y ponerle delante, como si fuera un asno, la zanahoria de los bonus y pretender que se van a comportar con honradez. Son la hez de la hez. Han permanecido impunes durante décadas. Han causado un daño indecible a la economía nacional, porque solamente han trabajado para robar a las clases medias por cuenta de las castas privilegiadas. Y esto o se acaba o va a acabar realmente como el Rosario de la Aurora. Bueno, y decía yo que no es de pensar que les hagan nada. Hombre, vamos a ver, buscabonus, vosotros sabéis que habéis tenido algún compañero al que le han dado una paliza. Vosotros sabéis que ha habido algún compañero al que le dejaron las nalgas como un acerico, pescándolo en un garaje. Vosotros sabéis de algún compañero que se llevó más de una cruzada. Vosotros sabéis más de un compañero cuyo chalet se vio lleno de perdigonadas en la parte del muro que daba fuera. Sigo contando, doy nombres. Lo que pasa es que, claro, esto se oculta, ¿verdad? Ustedes imagínense que de pronto los ciudadanos agarran todos la escopeta de perdigones y van al chalet del buscabonus. Bueno, esto puede acabar como el Rosario de la Aurora. Dios no lo quiera, desde luego. Pero, en fin, hablábamos de esto y es que al final, por más que se quiera ocultar, por más que los españoles cierren los ojos, no hay manera. Ya a uno y otro lado del Atlántico está claro que los buscabonus de la agencia tributaria no son nada más que una banda de ladrones y además de la peor especie, de la que no existe en algunos países civilizados, por ejemplo en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Bien, de eso hablábamos nosotros en el editorial de hoy, pero ya tenemos que pasar al boletín de noticias y como siempre lo vamos a hacer precisamente con el segmento de noticias españolas. El hermano del presidente del gobierno, David Sánchez Pérez Castejón, finalmente ha renunciado a ese puesto que tenía en la Diputación de Badajoz, donde cobraba por no trabajar, donde era jefe de la Oficina de Artes Escénicas, pero nadie sabe dónde estaba, él mismo no sabía dónde estaba la Oficina de Artes Escénicas, y donde además, gracias al asesoramiento de los buscabonus de la agencia tributaria, jamás tributó, porque le encontraron en una bella localidad portuguesa como otra agente de las tramas de corrupción del Partido Socialista donde asentarse. Por supuesto ha renunciado a esto, pero sigue imputado por todo un rosario de delitos relacionados con la administración pública y con Hacienda. Y la verdad es que esta es la situación. En fin, en cualquiera de los casos, aquí esto no se acaba, aquí esta es una cuestión que va a salir adelante y aquí como se siga tirando del hilo, pues ya es que no solo son los buscabonus que lo asesoraron para defraudar fiscalmente, ya no solo son los buscabonus que hicieron un informe sin firmar y sin membrete, ya no solo son los buscabonus que fueron ante la juez de instrucción para decir que, en fin, que este hombre era una bellísima persona y que no había infringido ninguna ley. Cómo se comportan los buscabonus ante el poder y cómo se comportan los muy canallas ante víctimas indefensas. No, es que además había hasta asesores de Moncloa como Luis Carrero que le asesoraban sobre cómo le podía ir de maravilla. Bueno, pues un caso como otro cualquiera de la inmensa corrupción que caracteriza a las instituciones en España, en este caso llegando hasta la cercanía carnal del presidente del gobierno, y corrupción que, como en tantas ocasiones, cuenta con ese respaldo, ese asesoramiento, esa ayuda oportuna de la hez del funcionariado, que son los buscabonus de la agencia tributaria. En fin, examinamos estas y otras noticias
que les afectan y les afectan bastante con la ayuda inestimable de María Durán. María, muy buenas noches. Buenas tardes, César. Empezamos hablando de una dimisión, sí, por fin se han cobrado los casos de corrupción socialista. En las últimas horas, la broma más recurrente en España es que por fin se ha producido la dimisión de un Sánchez Pérez Castejón, pero no del correcto. David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del gobierno, presentaba este miércoles a última hora su renuncia de forma unilateral, decía, como si se pudieran presentar las renuncias de otra forma, a su cargo en la Diputación de Badajoz, donde ocupaba el puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. David Sánchez está imputado por varios delitos relacionados con la administración pública y con defraudar a Hacienda. Durante su declaración hace unos días ante la juez el 9 de enero, afirmaba que él conoció la convocatoria para el puesto de coordinador de conservatorios a través de Google, haciendo una búsqueda en Internet. En ese momento, Sánchez residía en San Petersburgo y acababa de completar un máster en Milán. Dijo cuando declaró ante la magistrada: me enteré de las bases del puesto a través de un buscador de Internet, a través de Google. Decía antes ante Beatriz Viedma, que es esta juez. Aseguraba que la búsqueda no le llevó mucho tiempo, ya que tampoco son tantos los conservatorios de España y que esa búsqueda se hace en 15 minutos. También dijo que cuando llegó a Badajoz no conocía a nadie allí, refiriéndose entre otros al presidente de la Diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo. Sánchez obtuvo este cargo, en el que presuntamente cobraba por no hacer nada, tras un proceso basado en la evaluación de méritos y una entrevista personal en la que participaron 11 aspirantes. Su candidatura obtuvo la mejor valoración, con 9 de 10 puntos, muy por encima del resto. La investigación que está llevando a cabo la juez desde hace meses quiere esclarecer si realmente asistía a su oficina, si trabajaba de forma remota, ya que su residencia fiscal está en Portugal, y su defensa decía que él trabaja todos los días. De hecho, él llegó a decir: voy siempre que lo necesito, pero no tengo una afiliación o un lugar físico. Sin embargo, voy todos los días a trabajar. Eso sí, no pudo decir dónde estaba ubicada su oficina de artes escénicas, ni tampoco qué funciones tenía. Los investigadores también quieren saber las circunstancias en torno a la creación de este puesto, que según la UCO era innecesario. La investigación ha revelado todos estos meses que Sánchez mantuvo negociaciones directas, Sánchez, el presidente, su hermano Pedro, con el presidente portugués por aquel entonces, António Costa, para obtener financiación de la Unión Europea para su hermano. Después presentó un proyecto, el hermano, al Ejecutivo para fomentar la ópera en España y Portugal, logrando que la Diputación de Badajoz y el Ministerio de Cultura firmaran un acuerdo para impulsarlo. Además, contó con la ayuda, con el trabajo para él de Luis Carrero, un asesor de la Moncloa que diseñaba los proyectos y que se refería a él en los emails como querido hermanito. Le ayudaba en concreto con el proyecto Frente Activo Ópera Peregrina, que consistía en que iba haciendo presentaciones de óperas, ya saben que él es director de orquesta, por España y Portugal. Carrero, que estaba adscrito a la unidad de discurso de la presidencia del gobierno, actuaba como secretario personal del hermano de Sánchez mientras oficialmente trabajaba en la Moncloa, lo mismo que ha pasado con la secretaria ayudante amiga de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, que en teoría forma parte del gabinete de presidencia, pero que todas sus actividades se centraban en la actividad de Begoña Gómez. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz pedía explicaciones sobre posibles irregularidades detectadas en los informes anuales presentados por esa diputación en esta causa. Esto ha sido en las últimas horas. El hermano del presidente ha presentado su renuncia después de que ninguna empresa se haya presentado tampoco al contrato para llevar a escena esas óperas de O Peregrina. La magistrada ha emitido una providencia en los últimos días en la que solicita aclaraciones sobre por qué estos informes sobre el trabajo que realizaba el hermano de Pedro Sánchez carecen de firma digital, a diferencia del resto de documentación aportada a la causa. Es decir, parece que estos informes se hicieron ad hoc para que pareciese que sí que trabajaba este señor David Sánchez cuando realmente no lo hacía. Y ya la última novedad de este caso es que la portavoz del gobierno y ministra más cercana a Sánchez, Pilar Alegría, ha dicho que el único motivo de las acusaciones contra David Sánchez es ser hermano del presidente. Su único delito es ser hermano de Pedro Sánchez. Dice, bueno, y a lo mejor un poquillo corrupto también. Como decimos, el músico presentaba su renuncia este miércoles y hoy Alegría, en una entrevista en La Hora de la 1, destacaba que Sánchez obtuvo el cargo por haber logrado la mejor puntuación en ese proceso en el que le valoraron socialistas y a dedo. Señalaba que si otros candidatos consideraban que hubo favoritismo, tenían la opción de recurrir, como ocurre en cualquier proceso selectivo. Bueno, y la que viene ahora es verdaderamente fantástica.
En estos momentos, en toda la Unión Europea, no se engañen ustedes, esto no es algo que tenga que ver solo con España y solo con Pedro Sánchez, hay toda una línea para imponer no solo la censura, sino incluso determinar quién va a ganar las elecciones. Y si esas elecciones, pues se da la circunstancia de que no las gana quien queremos que ganen, pues lo que hacemos es que las elecciones las invalidamos, las anulamos, como en Rumanía, o, como decía Breton, el antiguo comisario de la Unión Europea, que reconoció que habían anulado las elecciones en Rumanía, y si es necesario, las anulamos en Alemania. La Unión Europea se está convirtiendo en una dictadura a pasos agigantados. Esto no hay quien lo pueda negar. Con la excusa de que hay rusos, con la excusa de que hay chinos, con la excusa de que ayudamos a ese repugnante dictador que se llama Zelensky, vamos hacia una dictadura en la Unión Europea. Personalmente, quien ahora se dirige a ustedes, le da gracias a Dios todos los días por haber salido de ese agujero de corrupción. Y esta es la auténtica realidad. Pero claro, esto que sucede por un lado por parte de la Unión Europea tiene su repercusión en las distintas naciones europeas, incluida España. Y una de ellas es la creación del Observatorio de Derechos Digitales en España, que se va a dedicar a censurar las redes sociales y que además quien se va a ocupar de esto es un organismo con el que dio 10 millones al socio de su esposa, de Begoña Gómez. Es algo verdaderamente maravilloso. Pero claro, si tú en última instancia lo que quieres hacer es censurar a la gente, hombre, pues utilizas a gente que ya sabes que efectivamente se la puede censurar. Y tan contentos. O sea, esta es la historia. En fin, por aquí pasa Barrabés, que ya saben ustedes que es muy amigo de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, y que, vamos, en su día le adjudicaron más de 10 millones de euros en contratos. Es algo maravilloso. Es algo verdaderamente estupendo. Y, por supuesto, saben que dentro de toda esta línea de corrupción, pues por ahí también apareció en su día Globalia, que tenía una sociedad en Panamá para no pagar impuestos y que en un momento determinado pues acabó disolviéndola porque el gobierno le dio 475 millones de euros. Es algo verdaderamente prodigioso y maravilloso. Todo esto orbitando en torno al presidente del gobierno, a su esposa, con lo cual lo del hermano del presidente del gobierno, hombre, muy bochornoso, ¿no? Por el papel de la Diputación, por el papel que han tenido los buscabonus asesorándolo, pero claro, es peccata minuta, pero peccata minuta. El hermano del dimitido David Sánchez, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, presentaba este miércoles el Observatorio de Derechos Digitales, un nuevo chiringuito con presupuesto público millonario y controlado por socialistas directamente para censurar las redes sociales en España, que además está bajo investigación en el caso que involucra a su mujer con los contratos a su socio. Begoña Gómez, ya saben, imputada en el proceso Barrabés, envió cartas de recomendación a este organismo, dependiente del ejecutivo de su marido, lo que facilitó la adjudicación de 3 contratos por más de 10 millones de euros a su socio y principal impulsor de su cátedra, el empresario aragonés Carlos Barrabés. Durante un evento celebrado en la Casa del Lector en Matadero de Madrid, Sánchez estuvo acompañado por los ministros Ángel Víctor Torres, de Política Territorial y Memoria Democrática, Carlos Cuerpo, de Economía, Ana Redondo, de Igualdad, Óscar López, de Transformación Digital, y advirtió de los peligros del entorno digital. Decía literalmente Sánchez: no podemos permitir que el espacio digital se convierta en el salvaje oeste donde se insulte, amenace, estafe y se abuse de las personas sin consecuencias. O sea, todo lo que él hace en persona, no en el espacio digital, online no lo. Sánchez comparaba la falta de control en la tecnología con otros sectores, señalando que nadie permitiría que un avión despegara sin cumplir estrictos estándares de seguridad o un medicamento se comercializara sin pruebas rigurosas. Mire usted cómo sí, como lo permitió él en España con las vacunas de coronavirus. Criticaba la influencia de grandes empresas tecnológicas y decía que existe una élite de billonarios que no pagan impuestos y quieren el poder político y democrático. Decía en referencia a Elon Musk y Mark Zuckerberg, que nunca le molestó mientras se aplicaba censura progre a los contenidos. Sánchez también criticaba la desinformación en redes sociales y la inmediatez de las interacciones digitales, diciendo que existe una obsesión
por el like. Esta iniciativa gubernamental pretende supervisar el cumplimiento de lo que ellos han llamado los derechos digitales. Han hecho un informe desde el propio gobierno para ver qué es lo que hay que hacer y censurar en las redes, y lo que dicen es que han llegado a la conclusión de que hay que proteger la libertad de expresión y el derecho a la información, pero lo van a hacer censurando. La empresa pública que se va a encargar de ello, Red.es, ahora dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, fue objeto incluso de registros en septiembre por parte de la Guardia Civil en el marco de esa investigación de las adjudicaciones a Barrabés. En el procedimiento judicial que dirige el juez Juan Carlos Peinado, se esclarece la presunta comisión de delitos como tráfico de influencias y corrupción en los negocios por parte de Begoña Gómez. También la imputación se ha ampliado a delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional vinculados a su gestión de la extinta Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Complutense. En junio de 2024, la UCO realizó registros en Red.es. En consecuencia, ya que los fondos que se habían usado para entregar a Barrabés eran europeos, más tarde la Fiscalía se inhibió, el juez decidió inhibirse en lo relativo a los contratos, pero mantiene la investigación sobre posibles irregularidades penales en adjudicaciones con fondos públicos españoles. Por su parte, la Comisión de Investigación en el Senado del caso Koldo también pidieron la comparecencia de los exdirectores generales de Red.es, David Cierco y Alberto Martínez Lacambra. Cierco reconoció conocer a Barrabés desde hacía más de 20 años. Su empresa obtuvo en total 10,2 millones de euros tras esas cartas de recomendación de Begoña Gómez. El Observatorio de Derechos Digitales, promovido por Red.es y coordinado por la Fundación Hermes, cuenta con un presupuesto de 10,8 millones de euros. Nada, nos va a salir por un pico que el Partido Socialista controle a su antojo el contenido que publicamos en nuestras redes de comunicación. Y de los socios de Begoña Gómez hay otra novedad muy bonita, que es que Javier Hidalgo, el ex CEO de Globalia, dueña de Europa, y que se vio con Begoña en la famosa noche aquella de la que Aldama insinúa en San Petersburgo cosas más allá de lo profesional, tenía una offshore para eludir impuestos cuando recibió el rescate de 475 millones de euros públicos tras empezar a patrocinar las actividades de la mujer de Sánchez en el Africa Center. En concreto, Voz Populi informa de que Globalia poseía una sociedad en Panamá que se llamaba CH Marketing Corp en el momento en que el gobierno le concedió un rescate de 475 millones de euros el 3 de noviembre de 2020. Fue el primero de la pandemia y el que más rápido se concedió. Un mes después de recibir estos fondos públicos, el grupo hotelero procedió a disolver la empresa el 6 de diciembre de 2020, según consta en el registro mercantil de Panamá. CH Marketing tenía como función recibir dividendos de los hoteles en República Dominicana. La sociedad se había registrado en el año 96 y figuraban como suscriptores los abogados panameños Rogelio Ernesto Anguizola y Juan José Llueca Morales. La estructura de la empresa contó con la participación de un despacho español para reducir la carga fiscal en España, sobre todo en relación a los beneficios que generaba el grupo Globalia en República Dominicana, considerada la parte más rentable. Panamá, ya saben, está catalogado por la Unión Europea como paraíso fiscal, ha estado en el punto de mira de la Hacienda española en muchas ocasiones y en abril de 2016 cobró notoriedad con la filtración de los famosos papeles de Panamá, documentos confidenciales de la firma ya desaparecida Mossack Fonseca, que había creado más de 300.000 empresas offshore para ocultar la identidad de sus propietarios. Bueno, pues una de estas habría sido de Globalia. La OCDE ha advertido sobre esta práctica y según la UCO, Globalia ocultaba allí patrimonio antes de recibir el rescate y tanto Nadia Calviño como José Luis Ábalos estaban al tanto de la situación. En julio de 2020, el grupo contaba con un patrimonio hotelero valorado en aproximadamente 2.000 millones de euros. En febrero de ese año, la familia Hidalgo, propietaria del 95% del holding, se había repartido un dividendo de unos 35 millones de euros. El 18 de mayo del 20, Air Europa, parte del grupo, obtuvo un crédito de 141 millones de euros con aval del ICO, que vencía entre mayo y agosto de 2023, aunque en septiembre se acordó posponer su devolución hasta mayo de 2025. La UCO, en un informe fechado el 9 de octubre, ya detallaba cómo en julio de 2020 Víctor de Aldama y Javier Hidalgo se movilizaron para ampliar la ayuda económica. Aldama se reunió con Calviño y consiguió gestionar una llamada entre Hidalgo, Pedro Sánchez y el ministro Ábalos el 4 de agosto de 2020. Se explica lo cuantioso y rápido de ese rescate que hicimos con el dinero de todos los españoles a Air Europa mientras ellos ocultaban su patrimonio. Y nos vamos a Hispanoamérica y comenzamos con Argentina, donde Milei ha confirmado que Argentina abandona la Organización Mundial de la Salud. Esto es algo que realmente sea bueno, sea malo, ya se pueden ustedes imaginar
que los partidarios de Milei consideran que esto es una maravilla porque le da una independencia argentina tremenda, etcétera, etcétera, y los contrarios a Milei dicen que, bueno, esto va a ser un desastre porque el sistema de salud de Argentina, que no es que funcione precisamente bien, pues ahora va a funcionar peor, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. No es verdad ni una cosa ni la otra. Lo sentimos mucho, pero aquí lo que están diciendo tanto los partidarios como los detractores es discutible. Vamos a ver. Que Argentina se vaya de la Organización Mundial de la Salud no afecta al sistema de salud. Argentina no depende de la Organización Mundial de la Salud para ello y no lo va a afectar. Eso no quiere decir que vaya a ser mejor, pero tampoco quiere decir que vaya a ser peor. De manera que en ese sentido no cabe la menor duda de que decir que esto va a precipitar a la sanidad argentina en el caos, en la incuria, en el abandono de los pobres, es pura demagogia y no se corresponde con la verdad. ¿Esto significa que Argentina afianza su independencia, su libertad, su soberanía en la política internacional? Pues no, en absoluto. Argentina practica con Milei una política muy seguidista de lo que hace la Casa Blanca, practica una política de un seguidismo hacia la OTAN que causa sonrojo, practica una política de seguidismo de Israel, por Dios, que está en Oriente Medio, que abochorna, y en este caso, pues Milei está practicando un seguidismo de lo que hace Donald Trump. Es decir, Donald Trump ha decidido que se va de la Organización Mundial de la Salud, pues Milei también. El día menos pensado, Donald Trump decide que se tira por un balcón de la Casa Blanca y Milei es capaz de tirarse por un balcón de la Casa Rosa. No es que la medida esté mal, la medida seguramente se justifica por sí misma, pero no se puede pretender que esto es afianzar la soberanía porque Milei sigue una política de un seguidismo tremendo, que en buena medida consigue ocultar porque al mismo tiempo se opone a otros, claro, faltaba más, pero la política de Milei es muy seguidista y es muy poco de defensa patriótica de los intereses nacionales de Argentina. Puede ser otras cosas, puede tener aspectos positivos, puede tener otros aspectos que no son tan positivos, pero no, la política de Milei no es ni mucho menos una política de independencia nacional, es una política de un seguidismo que a veces causa sonrojo. Buenísima noticia, porque de vez en cuando también sucede algo agradable de contar. El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, comunicaba a última hora de este miércoles que en las próximas horas se va a oficializar la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Esta determinación va a quedar plasmada en un decreto presidencial que va a llevar la firma del propio mandatario argentino y responde a las marcadas diferencias del Ejecutivo con la gestión sanitaria de este organismo en los últimos años, en particular con las decisiones que adoptaron durante la pandemia de COVID-19. El portavoz presidencial de Milei, Manuel Adorni, justificaba la medida asegurando que la principal razón detrás de esta decisión es la necesidad de resguardar la soberanía nacional argentina en materia de salud, evitando que estructuras internacionales influyan en las políticas internas del país. Los argentinos no permitiremos que un organismo externo interfiera en nuestra soberanía y mucho menos en cuestiones sanitarias, enfatizaba. También destacaba que Argentina no depende de financiación de la OMS para el funcionamiento de su sistema de salud, por lo que esta decisión no va a generar un impacto económico negativo ni va a afectar a la calidad de los servicios médicos argentinos. Por el contrario, aseguraba que va a brindar al país una mayor independencia para diseñar e implementar sus propias políticas sanitarias acorde con su realidad y sus necesidades particulares. Desde la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino, en este caso de Milei, fuentes oficiales señalan también que esta desvinculación podría no ser la única en lo que respecta a organismos internacionales. Entre las posibles próximas decisiones en esta línea no se descarta el retiro del Acuerdo de París, un pacto global destinado a enfrentar el mal llamado cambio climático. El abandono de la OMS llega dentro de esa estrategia de desvinculación de organismos multilaterales que Milei ha promovido últimamente, siguiendo el ejemplo de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que acaba de volver a la Casa Blanca y que en sus primeras horas en el despacho Oval firmaba una orden precisamente para desvincularse de la OMS y el Pacto de París. Durante su administración, el líder republicano también retiró
a su país de distintos acuerdos y organizaciones internacionales, argumentando la necesidad de preservar la autonomía e independencia en la gestión gubernamental, ejemplo que ha recogido Milei, que tal cual, solamente 2 semanas después que Donald Trump ha abandonado la OMS y posiblemente abandone también ese pacto sobre las emisiones. Y de Argentina nos vamos a Colombia, donde el gobierno se está cayendo totalmente, entre otras cosas porque el ministro del Interior ya ha dicho que no se puede sostener más tiempo el gobierno. Ustedes saben que se han ido marchando los ministros fundamentalmente porque están pensando ya en cómo se ubican para la carrera presidencial de las elecciones presidenciales y bueno, pues en última instancia la situación es una situación bastante complicada, con unos miembros del gobierno tirándole los trastos a la cabeza a otros miembros y con un Petro que la verdad para mantener el gobierno va a tener que hacer una purga, pero de estas históricas. El problema es que hay momentos en que algo tan apetecible en términos generales como puede ser el que te nombren ministro, resulta que no aparece como algo tan apetecible y tan deseable porque el supuesto ministro pues se encuentra con que no le interesa entrar en ese gobierno y piensa que se le va a poner muy difícil para otras cosas si acaba convirtiéndose en ministro. Seguramente los que vivieron la transición recordarán que hubo un momento en uno de los gabinetes de transición de Adolfo Suárez en que se había tomado la decisión de legalizar al Partido Comunista en el día de Sábado Santo para pillar a la gente de vacaciones y sin capacidad de reacción. Se produjo la dimisión de los ministros militares. Bueno, y para tener un ministro de Marina, porque en aquel entonces las armas estaban separadas en distintos ministerios, para tener un ministro de Marina hubo que sacar a un almirante de la reserva, porque nadie quería ser ministro dentro del arma de Marina. De manera que a veces eso de ser ministro, pues bueno, puede ser muy deseable. Hay gente que mataría a su madre por serlo, pero hay otras veces en que realmente no es tan tentador. Y seguramente Petro está atravesando una situación como esa. El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, ha calificado la situación de crisis del gabinete de Gustavo Petro como insostenible y ha propuesto una renuncia colectiva para que el presidente Petro pueda realizar los cambios que considere necesarios con total libertad. Su planteamiento surge tras la última reunión del gabinete en la que se evidenciaron profundas discrepancias internas y que fue una cosa de locos porque Petro decidió emitirlo en directo en redes y en televisión y lo que se vio es a todo el gabinete peleándose todos con todos. Decía Cristo, el gabinete tal y como está conformado es insostenible. Lo escribía en un mensaje que en realidad era mucho más extenso en su cuenta de X. En esa publicación destacaba que los colombianos, especialmente quienes votaron por un cambio, esperan el cumplimiento de los principales compromisos del programa de gobierno del primer presidente de izquierda del país, el exguerrillero. Por ello, instaba a los ministros a dimitir, permitiendo que Petro haga los ajustes oportunos para enfrentar los desafíos de la recta final de su mandato. Cristo también subrayaba que es evidente que el presidente no está satisfecho con los resultados y que un sector significativo de la opinión pública comparte esta percepción. La verdad es que su popularidad no deja de caer en Colombia. También cuestionaba la decisión de transmitir por televisión el último Consejo de Ministros, decía que fue inconveniente, ofrecía disculpas por la forma en que se desarrolló la reunión, señalando que los enfrentamientos entre ministros no representan la vía institucional adecuada para gestionar las diferencias internas. Lo que es increíble es que sabiendo cómo se llevan los ministros, el presidente lo retransmita y que los ministros, sabiendo que los están retransmitiendo, se peleen todos entre ellos. Es que fue de verdad una cosa de auténtica chaladura. El ministro de Cultura, también Juan David Correa, ya ha presentado su renuncia tras ese tenso Consejo de Ministros televisado en el que se evidenciaron todas las fracturas dentro del gobierno. Ha sido el primero en dejar el poder. En su carta de dimisión, Correa expresaba su convicción de haber dejado a su sucesor proyectos estructurados, un manejo impecable del presupuesto y un compromiso con la lucha contra el patriarcado, decía, el clasismo, la racialización, la aporofobia y la corrupción. En fin, un señor así, mejor que se vaya, desde luego, a ver cómo será el siguiente. La crisis institucional del gobierno de Petro tiene su origen en dos nombramientos polémicos, el de Armando Benedetti como jefe de gabinete
y el muy, muy reciente de Laura Sarabia la semana pasada como canciller, que les contamos en su día. Estos movimientos han generado fricciones, especialmente después de que la vicepresidenta Francia Márquez criticara la actitud de Sarabia hacia algunos ministros, en particular hacia ella también. La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, señalaba a Benedetti por una denuncia de violencia machista presentada por su esposa, Adelina Guerrero. El primero en renunciar en el gobierno era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Jorge Rojas, cercano a Petro. Hace unas semanas otros funcionarios también han dicho que estaban descontentos, como Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Los ministros, el primero ha sido el de Cultura que les contábamos. El gobierno de Petro enfrentaba este escándalo el martes por la noche. Se vio envuelto el exguerrillero en un cruce de acusaciones entre sus ministros y todo en vivo por la televisión colombiana. Había uno hasta que pedía que se diesen más prisa porque se quería ir a ver el fútbol. Los fragmentos más tensos registraron, por ejemplo, discusiones acaloradas entre la vicepresidenta Márquez y la canciller Sarabia, que por supuesto pues, se viralizaron en redes sociales. Márquez le decía a Sarabia: no me parecen correctas sus actitudes hacia nosotros, hacia mí. He tenido que decirle: respéteme, que soy la vicepresidenta y no me parece bien, presidente. Respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión de traer este gobierno a personas que tienen gran parte de responsabilidad en lo que está ocurriendo, decía. Benedetti y Sarabia ya habían protagonizado un escándalo en 2023 cuando se filtraron los WhatsApps en los que Benedetti, embajador en Caracas entonces, exigía mayor protagonismo en el gobierno porque decía que él había sido clave en la financiación de la campaña presidencial de Petro. En esa reunión, Francia Márquez también decía que estaba muy preocupada por la desconexión del gobierno con la ciudadanía. Nos conocimos en este proceso, pero he visto cómo la gente se comporta. Yo sí tengo miedo, presidente, tengo temor y preocupación de que terminemos apagando los sueños y esperanzas de un pueblo, decía. Es que fue como una obra de teatro, la verdad. Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, rechazaba abiertamente la designación de Benedetti, el que se supone que presuntamente ha pegado a su mujer. Decía: presidente, como feminista y como mujer no puedo sentarme en esta mesa con Armando Benedetti y no seré yo quien renuncie, esto debe decirse, y expresarse, lo decía poniendo así cara de muy afectada. Sarabia también quiso su momento estelar, señaló que los vuelos de deportación de Estados Unidos son un escándalo y que ningún funcionario de Prosperidad Social había estado presente para atender a los repatriados. La interrumpió el ministro de Prosperidad Social, que la acusó de mentir. Decía que tenían 3 funcionarios allí y lo podían probar. Laura está mintiendo. Petro no sabía dónde meterse. La verdad que les invito a que vean los vídeos de ese Consejo de Ministros porque ha sido bastante divertido. Es exactamente como deben ser los de Moncloa, solo que no tienen la buena idea de retransmitírnoslos. Bueno, y ya lo saben ustedes, Trump ha anunciado que va a convertir a Gaza en la Riviera de Oriente Medio. Esto, como quien no quiere la cosa, es un delito de genocidio, es además el primer supuesto de genocidio en la Convención contra el Genocidio de 1948, que es la deportación de una población. Y claro, aquí ha salido ese gran asesino en masa, que es el ministro de Defensa del Estado de Israel, Israel Katz, para decir que, por supuesto, apoya a Trump y que lo que sucede es que a los palestinos se les va a facilitar la salida voluntaria. Claro, no te ríes, porque claro, el genocidio no provoca ninguna risa y no es para tomárselo a broma. Pero claro, esto de la salida voluntaria, cuando tienes a un ejército que lleva más de un año practicando un genocidio, pues es algo verdaderamente escalofriante e indecente. ¿Y dónde van a ir a parar a esos palestinos a los que, entrando totalmente en un supuesto de genocidio, el Estado de Israel va a echar de Gaza con el respaldo además de Donald Trump? Bueno, pues Katz ya ha dicho que esos palestinos estarían muy bien en España, en Irlanda o en Noruega. Es algo verdaderamente yo comprendo que cuando el presidente de los Estados Unidos te empuja la silla para que estés sentado cómodo, pues evidentemente debe de ser una sensación de poder, de dominio, de soberbia que no te cabe en el pantalón. Yo comprendo que al final semejantes monstruosidades las sostengan ministros del gobierno de Israel de la manera más sencilla, como si pidieran una Coca-Cola en una cafetería. Pero verdaderamente esto es una monstruosidad.
Y que ya encima digas, bueno, y como los vamos a echar, pero se van voluntariamente, porque claro, si no se van, lo mismo ya terminamos de matarlos a todos, ¿no? Ya puestos, pues podemos acabar con ellos. Bueno, pues además, para terminarlo de arreglar, te dice quién se tiene que quedar con ellos. Los comentarios de aquellos que además señalan eso de cuando nadie los quiere, ¿cómo serán? Primero, tendrían que avergonzarse de la bajeza moral que hay que tener para decir eso. Pero segundo, si supieran algo de historia, sabrían que cuando los primeros judíos salieron del territorio del Tercer Reich, porque la política inicial de los nazis era que se fueran los judíos, no era otra cosa, era que se fueran. En esos años nadie quería recibir a los judíos. Y a nadie se le hubiera ocurrido decir qué habrán hecho los judíos que nadie se quiere quedar con ellos. Cuando el San Luis, que era un barco que venía desde Alemania, llegó hasta las costas americanas, Cuba no se quiso quedar con los judíos. Estados Unidos no se quiso quedar con los judíos. El barco tuvo que regresar a Europa porque de pronto hubo varias naciones que dijeron, bueno, yo me quedo con cuarto y mitad de judíos, yo me quedo con medio kilo de judíos, etcétera, y acabaron quedando en Europa. Y hubiera sido muy miserable y muy criminal decir entonces qué habrán hecho los judíos que nadie se quiere quedar con ellos. Muy criminal. De entrada, los países en muchas ocasiones no se quiere quedar con gente, fundamentalmente porque piensan el trastorno que va a causar en su país una inmigración que puede ser muy elevada. Y están en su derecho de hacerlo. Pero decir a eso qué tipo de gentuza, de chusma serán los palestinos, que nadie los quiere. Nadie quería a los judíos en los años 30, ni en los años 40. Era porque eran chusma y eran gentuza. Es terrible, de verdad, los comentarios que hay que oír ante un genocidio. Y luego, por favor, que no nos vengan diciendo, no, pues si yo hubiera vivido en la Europa de los años 30, esto no lo hubiera tolerado. Pero si estás tolerando un genocidio desde el primer momento y encima lo apoyas, lo disculpas y lo justificas. ¿Pero qué estás diciendo, miserable? Si tú hubieras vivido en el Tercer Reich, te hubieras puesto la camisa parda y hubieras alzado el brazo con el saludo romano como el SS más fanático. Esto es de una inhumanidad y es de una hipocresía que provoca el vómito. Y claro, ya que de pronto nos salga Katz diciendo que en fin, que España y Noruega, bueno, pues España estará lo que le digan, ¿para qué nos vamos a engañar? Si de pronto llegan, pues seguramente todo el mundo lo aceptará y con que llamen desde Jerusalén a los partidos españoles y les digan, oye, que os tenéis que quedar, verán ustedes cómo efectivamente todos inclinan la cabeza. Hay incluso hasta algún partido en España cuyo nombre en estos momentos me da vergüenza decir, diciendo que la limpieza étnica que pretenden hacer en Gaza, que la encuentran justificada. Es algo verdaderamente para echarse a temblar. Para echarse a temblar. Y que esto lo diga además un partido que tiene algún dirigente que en su día tuvo que abandonar las vascongadas por el terror y que eso le ha marcado mucho y es lógico que así sea. Y que sin embargo contemple impasible cómo asesinan en masa a inocentes, de ellos casi la mitad niños. Y cómo pretenden al resto expulsarlos de su tierra como a él lo expulsó el terrorismo de ETA de su tierra. Y esto lo defienda. Es verdaderamente algo que se resiste a los comentarios. Bueno, y vamos ya a abordar las locuras, a ese disparate, a esa legalidad internacional manifiesta que les adelantábamos ayer y que son las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que su intención es tomar el control de Gaza para transformarla en la Riviera de Oriente Medio, que ya han generado sus primeras repercusiones. Israel ha respondido a estas palabras ordenando a su ejército prepararse para la salida de los palestinos de la franja. El mandatario estadounidense busca poner fin, así dice, al conflicto en Oriente Medio, promoviendo el reasentamiento de los palestinos fuera de Gaza, medida que obviamente ha recibido el respaldo
de Israel. En este sentido, el ministro de Defensa, Israel Katz, instruía a las Fuerzas Armadas a estar listas para facilitar lo que llaman una salida voluntaria de la población gazatí. Lo que pasa es que lo pueden llamar voluntaria en un documento todo lo que quieran, pero es que los palestinos no se quieren marchar. Katz expresaba su apoyo a Trump, por supuesto, decía a los residentes de Gaza se les debe permitir la libertad de emigrar, como ocurre en todo el mundo. No se han revelado los detalles, pero sí que se les va a dejar salir por cruces terrestres, rutas marítimas y aéreas bajo acuerdos especiales. Katz también decía que su gobierno trabaja en otra iniciativa a largo plazo para reconstruir una Gaza desmilitarizada y libre de amenazas en la era posterior a Hamas. Claro, no va a haber ni un palestino, va a estar desmilitarizada y despoblada y de todo. El plan en conjunto de Estados Unidos e Israel plantea numerosas incógnitas sobre todo el destino de los palestinos. Katz decía que países como España, Irlanda y Noruega, que han criticado las operaciones de Israel, deberían acoger a los refugiados palestinos. Aquellos países que han acusado falsamente a Israel de sus acciones en Gaza tienen la obligación legal de recibir a cualquier residente que quiera salir. También advertía Katz que si estos países rechazan la propuesta, quedará en evidencia su hipocresía tras haber condenado la intervención militar israelí. Bueno, pues tienen que ver como la velocidad y el tocino, decir que no se puede bombardear a todo el mundo de una zona incumpliendo el derecho internacional que en teoría nos debe aplicar a todos. De ahí a decir que tienes que acoger a los ciudadanos que tú quieres echar de otra zona, pues hay un derecho. Pero bueno, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificaba la propuesta de Trump como extraordinaria y buena idea durante una entrevista en Fox News. Decía, ¿qué hay de malo en permitir que los gazatíes que quieran irse se vayan? Pueden marcharse y regresar, pero Gaza debe ser reconstruida. No es lo que está diciendo Trump y no es lo que está diciendo Katz, que están diciendo que los palestinos no van a poder volver nunca. A nivel internacional, la reacción ha sido prácticamente unánime, mayoritariamente crítica. China ha rechazado la propuesta de expulsar a los gazatíes y ha reiterado su apoyo a la solución de 2 estados. Decían, nos oponemos al desplazamiento forzoso de los residentes de Gaza y esperamos que todas las partes acuerden un alto el fuego para retomar la solución política. Trump defiende su plan todavía asegurando que Gaza es actualmente inhabitable y que los palestinos estarían encantados de trasladarse a un lugar bonito y con buenas fronteras. También insistían que los tienen que acoger Jordania y Egipto, que ya han venido diciendo desde el año 2027 que no los van a acoger. Desde 1967, lo recordaba César ayer en el editorial, Israel ha estado construyendo asentamientos ilegales en Cisjordania y Jerusalén, aproximadamente 160, y residen en ellos más de 700.000 colonos judíos. No hay que ser un genio para darse cuenta de que son estos 700.000 colonos judíos los que se hagan con el territorio. También reclama soberanía total sobre Jerusalén, anexionándose unilateralmente su parte oriental desde 1980. En el ámbito político español, el secretario general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, hacía unas declaraciones impactantes, calificaba la propuesta de Trump como razonable y consideraba que los primeros indicios de la política estadounidense en la región son positivos. Según Figaredo, la intervención de Trump ha permitido la liberación de algunos rehenes retenidos por Hamas, lo que supone un éxito de la estrategia estadounidense. El plan de Trump contempla trasladar a 2 millones que habitan en Gaza hacia Egipto y Cisjordania con el objetivo de hacer la Riviera de Oriente Próximo. O sea, quiere montar ahí algo como Cancún. Según el mandatario, su país se hará cargo de Gaza a largo plazo cuando finalice el alto el fuego pactado entre Israel y Hamas tras 18 meses de intensos bombardeos de los israelíes sobre territorio palestino, donde llevan unos 45.000 muertos en estos casi 2 años de guerra. Verán ustedes, ya se lo dije ayer, como nos vamos a comer en España 2 millones de palestinos desplazados. Bueno, y nos vamos a Estados Unidos, donde se siguen descubriendo dulzuras de la USAID, porque en última instancia aquí había una serie de negocios pendientes. Por ejemplo, el pago a las furcias mediáticas. Para este año había que entregar más de 268 millones de dólares, que se dice pronto, a medios extranjeros en más de 30 países. ¿Alguien me quiere a mí decir que la prensa de esos 30 países que iban a recibir más de 260 millones de dólares, casi 270 millones este año, que ahora mismo están congelados, es una prensa libre, veraz e independiente? ¿De verdad alguien me lo quiere decir? Bueno, en algunos lugares como Ucrania,
más del 90% de los medios dependían de la USAID. O sea, mintiendo como bellacos. ¿Y qué pasaba con los que no mentían? Bueno, a los que no ha metido en la cárcel Zelensky o no los han asesinado sus sicarios, han tenido que huir. En algunas ocasiones a Rusia, en otras ocasiones a otros países. Solo en el 2023 la USAID untó con dinero de los contribuyentes americanos a 6.200 periodistas, a 707 medios y a 279 organizaciones civiles. Si se cierra la USAID, muchos de estos medios y de organizaciones civiles hay que cerrarlos, lo cual sería una maravillosa noticia. Pero por favor, que no me hablen de la independencia, de la honradez de los medios, porque esto es prostitución mediática masiva. Porque a ver si nos van a contar que la USAID le daba dinero a esta gente para que dijera la verdad, sobre todo en Ucrania. Y luego, por supuesto, añadan ustedes el dinero que se ha dado para ideología de género en todas partes del mundo. Por ejemplo, para financiar en Irak un barrio Sésamo que intentara apoyar todo lo que es la agenda homosexual que se suele conocer como inclusión, para que suene mejor. O los millones de dólares que se dieron en Sri Lanka, la antigua isla de Ceilán, para acabar con un lenguaje en el que solo hay dos géneros, ¿no? Había que hablar de un montón de géneros que con seguridad a la población de Sri Lanka es lo que más le preocupa. Y luego, aparte de eso, pues el dinero que se ha ido dando en otros lugares, pues para avanzar la agenda homosexual en Guatemala, para que los espacios digitales se hicieran feministas, para que hubiera de nuevo la idea de la diversidad en medios que hace mucho fueron serios, como era la BBC, o incluso para pagar a terroristas como los de Al-Qaeda. Le dedicamos un editorial a la USAID, pero ya vieron ustedes que efectivamente, como solemos anunciar, era sin ánimo de ser exhaustivos, porque no para de salir la peor podedumbre moral de la USAID. Y lo mejor que se podría hacer es cerrar la USAID. A Marco Rubio esto no le gusta porque él quisiera controlarla y mucho dinero para dedicarlo a las causas más inmundas y miserables que se puedan imaginar, pero lo mejor que podría hacer Estados Unidos, por propio prestigio, pero también por su propia higiene institucional, es cerrar la USAID y además con 7 llaves. Y sobre USAID, ese chiringuito, sí, ya que llamamos chiringuitos a los de España, pues vamos a hacer lo propio con Estados Unidos, que anunciaban que iban a cerrar la semana pasada Donald Trump y Elon Musk. Vamos conociendo en qué se gastaban los dineritos de los estadounidenses. Ya saben, la administración Trump ha ordenado el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que detendrá la asignación de hasta 268 millones de dólares aprobados por el Congreso para medios extranjeros en 2025. Esto solo para medios extranjeros. El importe que se destinaba a actividades de ultraizquierda era de miles de millones cada año. Esta medida va a tener un impacto muy considerable en 30 países donde USAID financiaba programas orientados a fortalecer discursos en los medios de comunicación alineados con el globalismo y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En 2023, por ejemplo, USAID brindó formación y respaldo a 6.200 periodistas, apoyó financieramente a 707 medios de comunicación y colaboró con 279 organizaciones de la sociedad civil. Ya se pueden imaginar todas de qué tipo de ideología. Con la disolución de USAID, muchas de estas iniciativas se quedan en el aire. En Ucrania, por ejemplo, el 90% de los medios dependen de su financiación. Para los medios afines a Zelensky, este fin de USAID es especialmente preocupante. Varios medios locales ya han anunciado la suspensión de sus operaciones y buscan alternativas para sobrevivir. En una web ucraniana, por ejemplo, slitsbo.info, decían el 80% de nuestro presupuesto se ha visto comprometido, afirmaba Ana Babinets, directora general y cofundadora de este medio de investigación con sede en Kiev. Estaría bien que la gente se preocupe de que sus medios sean rentables y así no tienen que depender de USAID ni de nadie. A lo largo de los años, USAID también ha financiado proyectos con objetivos diversos en Sri Lanka, por ejemplo, con 7,9 millones de dólares en la capacitación de periodistas para eliminar el lenguaje binario de género en sus publicaciones, en Irak
destinó 20 millones de dólares a la producción de un nuevo programa de Barrio Sésamo para inculcar valores de inclusión y tolerancia en la infancia en Irak. En Kazajistán destinó 4,5 millones de dólares a iniciativas para combatir la desinformación. En Guatemala, 2 millones de dólares a programas de cambio de sexo y activismo LGTBI, 6 millones de dólares a la transformación de los espacios digitales conforme a los principios democráticos feministas, también en Guatemala. Financió medios de comunicación internacionales con, por ejemplo, 2,1 millones de dólares otorgados a BBC para promover la diversidad en la sociedad libia, importantísimo. Y algunas asignaciones fueron muy controvertidas, por ejemplo, los 10 millones de dólares en alimentos proporcionados por USAID que acabaron en manos del grupo terrorista Al-Qaeda. En el ámbito ambiental y de infraestructura destinó 25 millones de dólares a Deloitte para impulsar el transporte verde en Georgia y 6 millones para fomentar el turismo en Egipto. En Vietnam se apoyó con dinero público de los americanos, de los estadounidenses, 2 programas de inclusión con fondos de 2,5 y 16,8 millones de dólares respectivamente. Así tiraban desde la administración Biden con USAID el dinero de los estadounidenses. La verdad es que viendo todos sus presupuestos, esto había empezado en tiempos de Barack Obama. En la primera administración Trump no se habían detenido muchas de estas inversiones, ahora sí que se han cortado de raíz. Y hombre, igual que criticamos las cosas que no nos gustan de Trump, como es esa limpieza étnica que plantea en la Franja de Gaza, que desde luego no es comparable la mala noticia con cerrar una agencia, pero bueno, en fin, también cuando tienen un acierto, Elon Musk y Donald Trump, pues desde aquí lo decimos. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Adiós, César, nos oímos ya mañana viernes. Muy buena tarde. Y ustedes no se nos vayan, porque ya en el horizonte se recorta la grácil y gallarda silueta de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la economía mundial. Y luego, después de eso, ya saben ustedes que tenemos que mandar a alguien al Punto Nemo, como todos los jueves. Siempre a la gente que mandamos la podríamos mandar por muchísimas razones. La mandamos siempre por una sola, pero la podríamos mandar por muchas otras y siempre lo hacemos con una justicia total y absoluta, imparcial y acrisolada. Y luego, lógicamente, después de todo este trote, lo que haremos es tomarnos un respiro de cultura en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto, que es que nos lo habremos ganado. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.